del estudio de tu palabra, Señor. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar? Pues continuamos con 1 Corintios capítulo 12 y hoy vamos a comenzar un nuevo pasaje, los versículos del 4 al 7. Y antes de entrar en el estudio, vamos a leerlos. ¿Me siguen con su vista? 1 Corintios 12, del 4 al 7, dicen: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Bueno, pues después de que el apóstol Pablo le recordó a los corintios la clase de vida idólatra y pagana en la que muchos de ellos estaban viviendo, Pablo, como vimos la vez pasada, les dio dos pruebas, una negativa y una positiva, para determinar si alguien que profesa ser cristiano está en verdad, si alguien que profesa ser cristiano en verdad lo es. ¿Se acuerdan que para saber si alguien tiene un don del Espíritu de Dios, hay dos pruebas, ¿no? La prueba positiva y la prueba negativa. ¿Se acuerdan? ¿Cómo podemos saber? Pues Pablo ya les había dicho a los corintios, les dijo cómo, escribió aquí, nosotros vimos la vez pasada. En el versículo 3 dice: Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Ok? Si alguien, en aquel tiempo los corintios, pues imagínense, se levantaban y decían que Jesús era maldito. Y ya hablamos de ese tema que muchos, tal vez cristianos judíos, o aquellos judaizantes que querían que los cristianos pues se convirtieran al judaísmo, o ellos veían a Jesús como maldito porque la palabra de Dios dice que maldito es aquel que es colgado en un madero, ¿sí? Y por lo tanto, tal vez por esa razón decían que Jesús era maldito, ¿sí? O estaba condenado. Pero Pablo les dice que cualquier persona que tenga una idea errónea o que mencione algo negativo acerca de Jesús, que no sea de acuerdo con la palabra de Dios, no puede estar hablando por medio del Espíritu de Dios. O sea que no puede tener un don del Espíritu, ¿sí? Así que si alguien tiene una creencia errónea acerca de Jesucristo, si alguien profesa algo erróneo acerca de Jesucristo, lo que diga o mencione no puede ser que lo esté haciendo no es que esté empleando su don espiritual, ¿sí? Así que de esa manera podemos nosotros saber si una persona si un creyente tiene, más bien persona, porque si es un creyente verdadero, pues claro que va a tener un don espiritual, ¿sí? Pero como en la iglesia, como en aquel tiempo y hasta el día de hoy, hay personas que profesan ser cristianos pero no lo son. Si alguien menciona algo negativo
o profesa algo negativo acerca de Jesucristo, no puede tener el Espíritu, para comenzar no tiene el Espíritu de Dios y por lo tanto no puede tener el don del Espíritu de Dios. ¿Sí, sí entendemos eso? ¿Sí? No lo estoy confundiendo. ¿Verdad? Y la otra parte dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, aquí está la otra prueba. El que es un verdadero creyente va a declarar y profesar que Jesucristo es ¿quién? El Señor. ¿Sí? Y por lo tanto se va a someter a su señorío, o sea, se va a someter a su autoridad. Así que ese creyente, pues sí, es un creyente, esa persona sí es un creyente verdadero y por lo tanto, pues todo creyente, como estamos viendo, tiene un don que Dios nos ha dado. ¿Sí? Si somos verdaderos creyentes, Dios nos ha dado un don espiritual. ¿Amén? ¿Entendemos hasta ahí? Así que es Dios mismo el que da el entendimiento correcto acerca de Jesús como Señor a los creyentes, ¿verdad? Y el que da unidad y poder también a la iglesia. Ahora, debido a que los cristianos corintios estaban actuando en respuesta todavía a la carne en vez de el espíritu, pues todavía ellos se peleaban, ¿sí? Tenían argumentos entre ellos, se dividieron, se demandaban unos a otros en la corte, ah, cayeron en la inmoralidad y en las prácticas idólatras, corrompieron las relaciones matrimoniales, como ya vimos anteriormente, abusaron de su libertad cristiana y se hicieron egoístas, de tal manera que ya vimos como en la cena del Señor no compartían, en la cena de amor no compartían lo que traían para comer y se hicieron excesivamente confiados en sí mismos y mundanos. ¿Sí? Así que esa era la clase de iglesia que estaba en Corintio, ¿verdad? Ahora, también tenían una idea errónea acerca de la interpretación de los dones espirituales y por lo tanto hicieron mal uso de ellos y precisamente pues eso fue la causa principal de ese espíritu de división que tenían. Ahora, el espíritu, como estamos viendo, da dones, capacidades para el ministerio espiritual. Los dones espirituales bueno, las habilidades humanas no son dones espirituales. Como seres humanos, Dios nos ha dado ciertas habilidades. Todos tenemos alguna habilidad, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Todos ustedes pueden hacer algo que otra no puede hacer. Todos podemos hacer cosas o quizás las podemos hacer, pero hay personas que se destacan en hacer ciertas cosas. Tienen esa habilidad. Por ejemplo, el dibujar. Si a mí me ponen a dibujar, pues nomás no. Pero hay personas que son muy hábiles para dibujar. ¿Sí? Así que esas habilidades, esos no son dones espirituales. ¿Sí? Así que hay que diferenciarlos. Alguien, por ejemplo, alguien que canta muy bien, ese no es un don espiritual, ¿sí? Porque hay creyentes que cantan muy bien, ¿sí? Pero también hay personas que no creen en Dios que cantan mucho mejor, ¿sí? Así que ese no es un don de Dios, ¿sí? Aunque algunas personas, algunos creyentes le llaman que es un don, pero no, el cantar no es un don espiritual, ¿sí?
No, no es un don espiritual. Es una habilidad humana que Dios le dio a esa persona de poder cantar bien, ¿sí? Puede que vivía en el mundo, le cantaba al mundo, ¿sí? Porque tenía la voz, tenía la habilidad de cantar, pero una vez que se convierte a Cristo, tiene la misma habilidad, pero ya no va a cantar lo que cantaba antes, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ese sea un don espiritual. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque recordemos que un don espiritual es una habilidad sobrenatural, ¿sí? Con la cual no nacemos. Es la que Dios nos da para el ministerio en la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, el don de lenguas, que vamos a ver más adelante, pero solamente para que comprendan esto, el don de lenguas, que es realmente el don de idiomas. Miren, todos hablamos un idioma porque así nacimos en donde quiera que hayamos nacido, pues adoptamos el idioma de ese país, ¿sí? Y aprendemos ese país, el idioma de ese país. Pero un don de lenguas o un don de idiomas es algo sobrenatural. Por ejemplo, un creyente que nunca tomó clases para aprender francés, por ejemplo, pero de repente, por medio del Espíritu de Dios, esa persona habla un francés fluido, que si estuviera una persona que nació hablando francés, le entendería perfectamente, ¿sí? Esa no fue una habilidad, ¿sí? Ese es un don de Dios que le da a ese creyente de poder hablar en ese idioma sin nunca haberlo escuchado, sin nunca haberlo estudiado. ¿Sí entendemos? Ahora, las lenguas, como vamos a ver más adelante, ese es el don de lenguas, el don de idiomas. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en Hechos, ¿se acuerdan que nos dice, vamos allá a Hechos? Solamente para aclarar, aunque vamos a ver eso más adelante. El día de Pentecostés en Hechos 2, dice, vamos a leer desde el 1, ¿verdad? 2:1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban todos unánimes y juntos? Los apóstoles, ¿verdad? Y como 120, ¿verdad? Entre todos. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa desde donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, ¿qué? Lenguas, ¿sí? Empezaron a hablar en otros, ¿qué? Idiomas, ¿ok? Según el Espíritu les daba que hablasen, ¿ok? Entonces dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Se acuerdan que la fiesta de Pentecostés es una fiesta que celebraban los judíos? ¿Verdad? Dios les dio de las primicias. Entonces los judíos que vivían en otras regiones, que nacieron en otras regiones, hablaban otros idiomas, pero reconocían que eran descendientes de Abraham, por lo tanto venían a
a celebrar la fiesta del Pentecostés, ¿sí? Así que dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, ¿sí? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué estaban maravillados estos judíos de escuchar a los apóstoles y a los discípulos de que hablaban de que hablaban el idioma que ellos podían entender fácilmente? ¿Por qué creen que les causaba tanta sorpresa? ¿Qué dice ahí? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿qué estaban diciendo? Mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué se refieren a galileos? Que eran de Galilea. Y los de Galilea eran una comunidad de pescadores ¿cómo se dice? Campesinos. O sea, personas que no eran estudiosas, que no iban a la escuela, en otras palabras, ¿sí? Tal vez no sabían ni leer ni escribir. Mas, sin embargo, por eso es que estaban sorprendidos, porque decían, bueno, si hubieran escuchado a un fariseo o a un otro religioso, líder religioso, hablar otro idioma, no se hubieran sorprendido. Dicen, pues es un estudioso, es un escriba, conoce habla diferentes idiomas, ¿sí? Pues no hay ningún problema. Pero el hecho de que dijeron, no son estos todos galileos, o sea, son pescadores y campesinos, personas que nunca han ido a la escuela, ¿cómo es que pueden hablar otro idioma? Diferentes idiomas. Eso era lo que los tenía sorprendidos y atónitos, ¿sí? Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Sí? Y luego aquí mencionan las diferentes idiomas. Partos, o sea, los que venían partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, o sea, en nuestro idioma, las maravillas de Dios. ¿Sí? Entonces, miren, los discípulos, los apóstoles, los que estaban ahí hablando en diferentes idiomas, nunca habían ido a la escuela a aprender alguno de esos idiomas. Así que ese fue un don sobrenatural, no fue una habilidad humana, sino fue un don espiritual. ¿Sí entendemos ahora sí? Así que los dones es algo sobrenatural que Dios da para el ministerio de su iglesia, para el servicio de su obra, ¿sí? Así que esa es la diferencia. Las habilidades humanas no son dones espirituales. Que tengamos una habilidad humana y que luego cuando nos convertamos la utilicemos para el bien de la obra es algo diferente, ¿sí? Pero no, por eso puse el ejemplo de cantar, ¿sí? O de tocar, ¿sí? Hay muchos músicos que nacieron con la habilidad de tocar un instrumento, ¿sí? Pero ese no es un don espiritual, porque cualquier persona puede tocar un instrumento, ¿sí? Ya sea creyente o no creyente. Pero los dones espirituales solamente son dados a los creyentes, ¿sí? Por eso es que la prueba de la cual nos habla Pablo en el
versículo 3, es que si una persona no es creyente, ¿y cómo sabemos que una persona no es creyente? ¿Qué dijo Jesús? ¿Por sus frutos qué? Los conoceréis, ¿sí? Cuando hablamos con alguien, podemos distinguir rápidamente su conversación, ¿sí? Las palabras que utilizan, la manera que hablan, si es creyente o no es creyente. O sea, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? El habla los denuncia, ¿sí? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, si una persona habla algo negativo o tiene una falsa creencia o una creencia errónea acerca de Jesucristo, pues ese no es un creyente, ¿sí? Y por lo tanto, si él dice que tiene un don espiritual, pues no es verdad. ¿Sí, sí me entienden ahora? ¿Eh? Ok, bueno, sigamos porque eso ya fue del pasado. Ahora, como dijimos la vez pasada, Pablo había instruido a la iglesia, a los de la iglesia en Corintio. Él estuvo ahí más de un año y medio, o sea, 18 meses ahí instruyéndolos. Y imagínense tener a Pablo como maestro. Cuidado. O sea que Pablo los instruyó bien, pero pues los hermanos en Corintio pues se desviaron, ¿verdad? O se habían olvidado de lo que Pablo les había enseñado. Así que en este pasaje el apóstol explica que el Espíritu da diversidad de dones con el fin de usarlos en una variedad de ministerios, ¿verdad? Que tienen una diversidad de funciones, pero que tienen una fuente y un propósito común, ¿sí? La fuente y el propósito es común, ¿sí? Y es precisamente lo que vamos a ver ahora. Dice el versículo 4, ahora bien, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿sí? Ahora, dice dones, ¿verdad? ¿Y qué significa un don? Pues significa que es un don de gracia o un regalo de gracia, ¿sí? ¿Y qué es gracia? Cuando escuchamos gracia, ¿verdad? Es un don, gracia también significa un don, ¿no qué? Merecido. O sea, no nos merecemos ese don, ¿sí? No lo tenemos por eso es que una habilidad humana, si nosotros nacemos con una habilidad, podemos decir yo nací con eso, ¿sí? Porque yo nací, yo puedo hacer eso, ¿sí? Entonces, y podemos decir, me merezco esto porque yo lo hice, yo tengo la habilidad de hacer eso y por lo tanto me merezco esto, ¿sí? Estamos llevándonos la gloria. Pero un don de gracia es un don no merecido, ¿sí? Es algo por lo que decimos, pues yo no me merezco eso, pero el Señor me lo dio, ¿sí? Así que no me puedo enorgullecer de que sea una habilidad mía porque yo no la tenía, pero ahora el Señor me la ha dado. No, es un regalo que no se merece uno. Así como la gracia, ¿sí? La gracia que Dios nos da, la salvación es por gracia, que es también un regalo que no nos merecemos. ¿Por qué? Porque somos culpables de pecado.
Y aunque el Señor nos ha justificado, seguimos siendo ¿qué? Culpables, aunque ya no nos cuenta para condenación, pero de igual manera recibimos la salvación no porque hayamos hecho algún mérito o algo para merecerlo, sino porque Dios, de su gracia, porque Él quiso, nos lo dio. ¿Sí? Así que siempre tenemos que recordar lo que significa gracia. Así que los dones son un regalo, es un don de gracia también, un regalo de gracia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si vemos algunos pasajes, por ejemplo en Romanos 5:15, dice, porque Pablo los usa también con referencia o en referencia con el don de salvación, ¿verdad? Dice, pero el don, en Romanos 5:15 y 16 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede, o sea, con el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, o sea, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que Pablo lo usa ahí en referencia a la salvación. Y en Romanos 6:23 también dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la ¿qué? Dádiva. Sí, la dádiva es un don. Mas la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? También para las bendiciones de Dios, como en Romanos 11:29, dice, porque irrevocables son los dones o las bendiciones y el llamado de Dios. Y también la habilitación divina para el ministerio, o sea, el regalo que Dios nos da para ministrar en el ministerio. En Romanos 12:6, que vamos a ver aquí también, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Sí? También Pedro, en 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Así que por eso los dones espirituales no son talentos, no son habilidades, son regalos de Dios, ¿ya? Y son sobrenaturales. Es algo que no teníamos antes, pero que Dios nos ha dado para poder ministrar a los demás, o sea, servir los unos a los otros, especialmente a los de la iglesia, a los hermanos, ¿sí? Para eso son dados. Ahora, también dice, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué significa diversidad? Diferentes, ¿verdad? Pero viene de una palabra que significa distribución, ¿sí? Así que Dios da diferentes dones. Él los distribuye de diferente manera. Dos creyentes pueden tener el mismo don, pero aún así no, ¿cómo se llama? No de igual manera. ¿Sí? Por ejemplo, dos maestros, dos hermanos pueden tener el don de enseñar,
pero los dos van a enseñar de diferente manera, ¿sí? Puede ser que uno pueda enseñar más bien a los niños, ¿sí? Como esté capacitado más para enseñar a los niños. Otro de ellos, aunque tiene el mismo don de enseñar, puede enseñar más bien a los más estudiosos, ¿sí? Puede, ¿cómo se dice? Como los teólogos, ¿verdad? Más elocuente, más profundo, ¿sí? Que alguien que tiene el mismo don de enseñar, pero puede enseñar a los niños, ¿sí? O sea, los dos tienen el don de enseñar, pero de diferente manera, ¿sí? Ahora, una de las cosas que es esencial es la diversidad. La unidad de espíritu y propósito solo se pueden mantener por medio de la diversidad del ministerio, ¿sí? Pero algo que tenemos que notar es que la unidad no es uniformidad. ¿Qué quiere decir eso? Miren, nuestro cuerpo tiene diversidad de miembros. Si nuestro cuerpo estuviera conformado de puros ojos, ¿qué pasaría? Si todos nuestros miembros fueran ojos, no podríamos oír, no nos podríamos mover, porque las piernas también serían ojos, las manos, o sea, no podría hacer las cosas que hace el cuerpo, ¿o sí? Pero como el cuerpo tiene diversidad de miembros, o sea, digamos, hagamos la misma, en nuestra mente, imaginémonos eso con la iglesia. Si todos en la iglesia tuviéramos el don de enseñar, ¿quién serviría? ¿Quién haría otras cosas? ¿Sí? O sea, aunque estaría bien, pero dentro de la iglesia, y así como del cuerpo, debe haber diversidad para que el cuerpo pueda funcionar bien. ¿Sí? Un cuerpo como el de nosotros, si fueran puros ojos, no funcionaría bien. En la iglesia, si todos tuvieran el don de enseñar, la iglesia no funcionaría bien porque es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Así que por eso Dios dio diversidad de dones, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que pueda funcionar. Ahora por eso les digo, la unidad no es conformidad o no es uniformidad, ¿sí? Estamos todos unidos, por ejemplo, nuestros miembros están todos unidos, pero no todos desempeñan la misma tarea, ¿sí? Cada uno de nuestros miembros del cuerpo tiene una diferente función. Por eso es que el cuerpo funciona como funciona. ¿Amén? ¿Ok? Así que por eso diversidad significa distribución. Dios distribuyó diferentes dones, ¿sí? O sea, variedad. Así que Dios distribuye sus dones de muchas maneras, de forma muy diversa. A sus hijos, Él dispone de gran diversidad de dones para dar a los creyentes, ¿sí? Y por lo general, esos dones caen en dos tipos generales o dos categorías generales, que son dones. ¿Dones de qué creen? Dones de o para. Voy a ponerle para que se entienda mejor. Dones para hablar y dones para
¿Qué creen? Servir. ¿Sí? Los dones espirituales caen en esas dos categorías, de hablar y servir. ¿Ok? Dice Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, servir y ministrar es lo mismo, ¿ok? Así que en esas dos categorías se dividen los dones espirituales, en el hablar y en el servir. ¿Ok? Ahora, el Nuevo Testamento tiene varias listas, porque, vamos, ¿se acuerdan? Algunos dicen, y bueno, ¿y cuántos dones espirituales hay? ¿Cuántos dones espirituales creen que hay? Muchos, sí, muchos. ¿Y cuántos son muchos? Bueno, pues en el Nuevo Testamento encontramos varias listas de las categorías de los dones espirituales, una de las cuales pues está aquí y que vamos a ver en los versículos 8 al 10, ¿sí? También vamos a verlo en Romanos 12, versículos del 6 al 8, y lo que acabamos de leer aquí en 1 de Pedro 4:11, ¿sí? Y algunos, bueno, los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo en cuántos son. Unos dicen que son 20, unos 19, 16, pero realmente hay muchos y no podemos realmente definirlos cada uno, ¿sí? Ahora, si vemos las listas, estas tres listas aquí de los dones espirituales, podemos ver fácilmente que Dios no tenía la intención de dar a su iglesia una compilación, o sea, un grupo de dones que sea rígida y precisa y exhaustiva, sino más bien nos dio categorías generales, ¿sí? Que son en el dones de hablar y servir, ¿sí? Así que tenemos que ser cuidadosos de no definir excesivamente los dones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay mucho valor en tomar una prueba para saber cuál don tiene cada creyente, ¿sí? Porque también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando vemos la palabra don y decimos es un regalo, don, regalo, pero también la misma palabra don puede ser plural, ¿sí? O sea, cuando alguien nos da un regalo, recibimos una caja, ¿no? Dentro de esa caja pueden venir varios regalos, ¿sí o no? Pero le llamamos alguien me dio un regalo, aunque dentro de esa caja traiga 2, 3, 4 regalos. De todos modos le llamamos ¿qué? Un regalo, ¿sí? De la misma manera, cuando Dios nos da un don, no nomás es uno, puede ser una variación pueden ser varios dones. ¿Sí me explico? ¿Ok? Así que también tenemos que tener en cuenta que la palabra don, aunque esté en singular, puede referirse a plural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un creyente puede tener una combinación de varios dones con proporciones diferentes de las categorías de los dones que mencionamos, el de hablar y de servir. Un creyente puede ser evidentemente fuerte en un don, como por ejemplo el de enseñar. Otra persona puede que no sea fuerte en un don determinado, pero puede tener una cierta medida de varios dones. Así que
Es mejor ver el don de cada creyente como una combinación de varios. ¿Sí? Y esos dones han sido otorgados a cada persona en relación con sus propias características y experiencias, y también de acuerdo a la necesidad de la iglesia. ¿Sí? Cada creyente llega a ser tan único en el aspecto espiritual como ustedes saben que no hay dos personas que tengan las mismas huellas. De la misma manera, no va a haber dos creyentes que tengan exactamente los mismos dones, con la misma proporción, con la misma fuerza, ¿sí? No va a haber dos iguales. ¿Entendemos hasta ahí? Ok. Bueno, entonces esto es en cuanto a los dones. Y luego, el versículo 5 nos habla de otra cosa diferente. ¿Qué dice el versículo 5? También, y hay diversidad de ¿qué? Ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Ok? Así que Dios da sus dones para que los usemos en una diversidad de ministerios. ¿Sí? Ministerios. Aún los creyentes que cuentan con el mismo don básico pueden ser dirigidos a manifestar ese don en muchas maneras diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, un maestro puede estar muy capacitado, como dije anteriormente, para enseñar a los niños. Otro puede estar especialmente dotado con habilidad para, por ejemplo, las lenguas bíblicas. ¿Sí? Las lenguas bíblicas originales. ¿Sí? Hay maestros que se dedican a enseñar acerca de las lenguas, o sea, de los idiomas en los cuales la Biblia fue escrita originalmente. ¿Sí? Mientras que, y hay, por ejemplo, también otros que pueden enseñar, tienen la habilidad de enseñar, por ejemplo, a seminaristas. ¿Sí? Mientras que otro nomás, pues tiene la habilidad o el don de enseñar a niños. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, también un evangelista puede ser muy hábil para predicar a grandes multitudes. Pero un hermano puede tener el don de evangelismo y solamente tener la habilidad de evangelizar a uno, ¿sí? Mientras que otro tiene la habilidad de predicar a muchos, ¿sí? O sea que gran diversidad. Ok, pero ya vimos lo que es diversidad. Pero ¿qué es ministerios? Ya vimos también algo. En el versículo 4 nos habló de dones, ¿ah? Pero aquí nos habla de ministerio. ¿Qué es ministerio? Pues ya vimos, ¿verdad? ¿Qué es? Servir. ¿Sí? Ministerio, servir. También es siervo. Y también quiere decir, ¿han escuchado la palabra diácono, verdad? ¿Sí? ¿O no? O sea, uno que sirve. Uno que sirve, ministerio, uno que sirve. Una vez que habló acerca de sí mismo, Jesús dijo allá en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser ¿qué? Servido, sino para servir. ¿Sí? O sea que Jesús vino a ministrar a otros y a llevarlos ¿a dónde? ¿O con quién? Con Dios. ¿Sí? Así que su Espíritu da dones a su pueblo para que su iglesia, para que su pueblo haga lo mismo que hizo Jesús. ¿Sí?
porque precisamente la iglesia es el cuerpo de Jesús. Jesús ya no está humanamente aquí, pero está su iglesia. La iglesia es como si Jesús estuviera en la tierra, ¿sí? Así que los dones espirituales no son dados como un símbolo de privilegio o prestigio, sino como una herramienta, ¿para qué? Para el servicio. Así que es clave entender que los dones espirituales no son dados también para edificación propia, ¿sí? Por ejemplo, el maestro que estudia y luego escribe sus lecciones y luego las lee él solo o predica y se graba él solo y nomás para escucharse él solo, ¿está sirviendo? ¿Sí? Los dones no fueron dados para servir, para servirse a sí mismo, sino fueron dados ¿para qué? Servir a otros. Así que si tenemos un don y no lo estamos, y solamente lo estamos aprovechando nosotros mismos y no lo estamos dando a otros, ¿qué está pasando? Estamos mal usando ese don, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos da dones para que los usemos en servirnos. No nos da dones para servirnos a nosotros mismos, sino a servir a los demás. Así que un creyente con el don de ayudar debe por definición que ayudar, ¿sí? Estar involucrado en servir a otros porque servicio por definición involucra a otros. No se puede estar ayudando y sirviendo a sí mismo, ¿sí? Si tiene un don espiritual, sino que tiene que estarlo poniendo al servicio de otros. Así que en el sentido amplio, cada don es un don para ayudar porque cada don es un don de servicio. Un don que se ejercita en privado es un don que pervertido. ¿Sí? Ahora, nosotros cuando usamos nuestros dones, ¿verdad? Podemos ser bendecidos, ¿sí? Cuando usamos nuestros dones en el poder del Espíritu para servir a otros en su nombre, pero esa bendición es una consecuencia, ¿sí? Esa bendición que recibimos es consecuencia del servicio que damos, no el propósito. Por eso en Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a los otros como buenos administradores. ¿Sí? Una persona que es un buen administrador usa los recursos que Dios le ha dado para servir a los demás. Ese es un buen administrador. Pero un malo administrador es aquella persona que solamente utiliza los recursos que Dios le ha dado para su propio beneficio. Amén. Nosotros somos mayordomos de los dones de Dios. Los dones son prestados, le pertenecen a Dios, son para que los usemos mediante su poder, en su servicio y para su gloria, no para nuestra. Bueno, ahora versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Ahora pasamos de dones, ministerio, a operaciones.
Dice, ¿y hay diversidad de qué? Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de qué? Operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué es operación? Bueno, operación significa literalmente lo que es vigorizado, ¿sí? Lo que es vigorizado. Aquel que otorga los dones espirituales también provee de la energía y el poder, ¿sí? Como también de la fe, para hacer que sean para hacer que esos dones sean eficaces. Dice Romanos 12:3, la segunda parte del versículo ese dice, sino que, bueno, voy a leerlo todo porque si no se va a irme. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿sí? Y aquí está a donde quiero llegar. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada una. Ok, así como los dones espirituales son dados de forma sobrenatural, también es sobrenatural el poder impartido. Para que me entiendan mejor, miren, si Dios me dio el don de enseñar, ¿ok? Pero si yo no creo que puedo enseñar, ¿qué va a pasar? No lo voy a hacer, ¿sí? Así que Dios no solamente nos da el don, sino nos da la fe para que creamos que lo podemos hacer. Aun cuando algunos nos dicen, ¿saben qué? Tú para maestro no lo haces. ¿Sabes qué? Para enseñar no. Pero si yo sé que puedo enseñar, yo voy a perseverar ahí, ¿sí? ¿Sí o no? O sea, pero siempre es a la medida, ¿sí? Así como dijimos, algunos maestros pueden enseñar tal vez nomás a uno o a dos, mientras que otros pueden enseñar a una multitud. Sí, la persona, el creyente que puede enseñar a una multitud, va a tener más, ¿cómo se dice? Necesita tener una cantidad de fe más que el otro, ¿no? Porque el otro dice, yo puedo enseñar a 2, 3, pero si me ponen enfrente a enseñar a 100, 200, 500 personas, ahí no voy a poder, ¿sí? Así que Dios mismo, en la función de cada don, da de acuerdo a la fe, ¿sí? O sea, imparte esa fe para que podamos, ¿qué? Hacerlo. De nada valdría si Dios nos da un don y no nos da la fe para poderlo llevar a cabo, ¿sí? Así que si alguno de ustedes está pensando, pues a mí me gustaría hacer, yo creo que tengo ese don para hacer esta cosa, pero me da miedo, pienso que no puedo, ¿sí me entienden? Debemos de actuar en fe, que si Dios nos da ese don es porque lo podemos llevar a cabo, ¿sí? Lo podemos poner en operación, en función. Amén. Así que, así como los dones espirituales son dados de forma sobrenatural, también es sobrenatural el poder impartido, ¿sí? Los creyentes, sin importar cuánta instrucción y experiencia tengamos,
y cuán generosa sea nuestra motivación, no podemos ejercer esos dones mediante nuestro propio poder, ¿sí? Tiene que ser por medio del poder de Dios. Podemos poner en juego por nosotros mismos nuestros talentos, habilidades, inteligencia y otras capacidades naturales, pero solo el dador de los dones espirituales puede otorgar el poder para hacerlos eficaces, ¿sí? Volviendo otra vez a los talentos o las habilidades, usted sabe, las personas tienen la habilidad para hacer varias cosas, diferentes cosas, ¿sí? Y las pueden hacer con su propia fuerza de voluntad. Pero en cuanto se refiere a los dones espirituales, no se pueden hacer con la pura fuerza de voluntad, ¿sí? Sino que aquel que nos da el don tiene que hacerlo funcionar para que lo podamos poner nosotros en práctica. Nos va a dar la suficiente fe para creer que lo podemos hacer, ¿sí? Es lo mismo, ¿verdad? Como del mismo modo que Dios no da mandamientos sin dar la habilidad para obedecerlos. Por ejemplo, no le podemos decir a una persona, bueno, le podemos decir, pero sabemos, no lo podemos obligar a que cumpla, porque aunque querramos no va a poder. Por ejemplo, decirle a un impío, a una persona que no cree en Dios, ¿verdad? Que no diga mentiras, que no robe. Miren, le podemos decir, pero esa persona no va a poder cumplir, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de obedecer. Solamente el creyente puede obedecer, porque Dios le da al creyente el poder espiritual para hacerlo. Por eso es que Dios no le pide a los que no son creyentes que no hagan esas cosas, pero sí a los que son creyentes. ¿Sí me explico? ¿Amén? Así como Él no da mandamientos sin dar la habilidad para obedecerlos, tampoco da dones espirituales para los cuales no da también el poder para usarlos. Ahora también debemos estar limpios de pecado y estar dispuestos a usarlos, con el fin de que el Espíritu Santo pueda hacer fructíferos nuestros dones. Así que tanto el otorgar los dones como proveer el poder pertenecen ¿a quién? Exclusivamente ¿a quién? Al Señor. Ahora, el poder que obra en cada creyente es soberanamente diverso también. Por ejemplo, Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Así que el Señor puede usar el mismo don en infinidad de maneras diferentes y en diversidad de ¿qué? Operaciones. Aún la misma persona puede ejercer el mismo don, que ejerce el mismo don, no va a haber siempre la misma clase o amplitud de resultados. Como nos menciona acá arriba, acá en el pasaje que les mencioné anteriormente, uno puede producir a 100, otro a 70 y otro a 30 por uno. ¿Sí? Ahora, el problema, regresando al problema que había en Corintio, es que los corintios estaban más preocupados en la apariencia que en la sustancia.
como sucede hoy en varias iglesias, ¿sí? O sea, esa cosa no se ha acabado. Y en su inmadurez y carnalidad, ellos solamente querían imitar, eran imitadores superficiales. Por ejemplo, si veían uno que se levantaba y hablaba profecía y pues era admirado por los demás, todos los demás querían copiarlo. Si hablaba alguien en lenguas, no, pues mira la atención que recibe ese que habla en lenguas. Pues todos querían ser imitadores y hacer lo mismo, ¿sí? Pensaban que con eso iban a tener unidad, pero recuerden que la unidad no se logra de esa manera, sino que debe haber diversidad. Lo mismo sucede hoy en nuestros tiempos, en algunas iglesias. Alguien dice, yo tengo el don de hablar en lenguas y habla y como pues es admirado y distinguido, pues todos los demás, y es más, hasta enseñan a todos los demás a hablar en lenguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se preocupan más por la apariencia que por la sustancia, ¿sí? Por eso es que los corintios valoraban mucho más los dones que eran más impresionantes, especialmente el de hablar en lenguas, ¿sí? Y no estaban interesados en usar los dones espirituales en el poder del Señor para servirlo a Él, ¿sí? Sino para ¿qué? Recibir atención. O sea, para sus propósitos egoístas y orgullosos. Pero el apóstol Pablo hace hincapié en la diversidad para implicar que los corintios pensaran que los dones más impresionantes no eran los únicos dones, o al menos los únicos dones que merecían la pena tener, ¿sí? Porque no busquemos ¿cómo se dice? La atención del hombre. Cualquier don que Dios nos haya dado, aunque no sea vistoso, ¿verdad? Dios lo ve, ¿sí? Y tiene su recompensa. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos en nuestro cuerpo muchos miembros que son visibles, ¿sí o no? Pero hay miembros en nuestro cuerpo que no podemos ver. Mas, sin embargo, si un órgano, por ejemplo, si el corazón se detiene, ¿qué pasa? Adiós. Adiós, mundo cruel. Miren, el corazón no lo vemos, pero fíjense qué función tan increíble tiene. El pulmón no lo vemos, pero qué función, ¿no? Pero a lo mismo que pasa, muchas personas, pues, miren, se arreglan la cara, se cambian de color los ojos, ¿verdad? Con pupilas de color y todo, se adornan los afuera, bien adornados, ¿verdad? Pero por dentro, ¿sí? O sea, se preocupan más por las cosas de afuera que por los miembros de adentro, ¿sí? O sea, hay personas que se preocupan por verse muy bien por fuera, aunque por dentro estén como un yonque, ¿no? Porque no se han preocupado en su alimentación, en su cuidado, en nada de eso, ¿sí? Porque les interesa más lo externo. De la misma manera puede suceder con los dones, ¿sí? Los corintios se preocupaban más por ser vistos por los demás que por llevar a cabo el don que Dios les había dado, aunque no fueran vistos por los demás, ¿sí? Pero ningún don es más importante que otro, ¿ok? Y no debemos de envidiar a aquellos que parecen estar muy dotados, ¿sí? Porque recuerden, todos los dones son dados por Dios y Dios da la medida de servicio de esos dones, ¿sí? Nuestra preocupación debe ser descubrir, usar fielmente y sentir gratitud por el don que el Señor nos ha dado. En eso es en lo que debemos de preocuparnos.
¿Por qué? Porque Dios no comete errores. Los dones que nos da son los mejores para llevar a cabo aquello que Él quiere que hagamos. ¿Sí? Así que no solamente es cierto que cada creyente tiene dones, sino que cada creyente tiene los que son apropiados para Él. ¿Sí? O sea, así como si tenemos más de un hijo, podemos ver que aunque son nuestros hijos, no se parecen, ¿sí? No son iguales. Y no vamos a encontrar o ¿cómo decía? ¿Cambiaríamos a uno de nuestros hijos por alguien más? ¿Verdad que no? Porque nuestros hijos son únicos. No hay otros en el mundo que se les parezca. No hay otros iguales. ¿Sí? De la misma manera, los dones que recibimos de Dios son únicos y no los deberíamos de querer cambiar por nadie, nada más, así como no querríamos cambiar a nuestros hijos por alguien más. Amén. Ningún creyente puede ocupar nuestro lugar en el corazón de Dios y ningún otro creyente puede tomar nuestro lugar en la obra de Dios. ¿Sí? A nadie le ha dado exactamente el mismo don que nos ha dado a nosotros. Si no usamos nuestro don, nadie lo hará. Si no cumplimos con nuestro ministerio, nadie lo cumplirá. ¿Sí? Que es algo que Dios nos ha dado exclusivamente a cada uno. Y ya para terminar, el versículo 7, bueno, vamos a ahorrar eso, ¿eh? Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí vemos que es una fuente y un propósito. La manifestación del Espíritu, aquí repite lo que Pablo ha estado recalcando en cada uno de los 3 versículos anteriores que hemos visto, 4, 5, 6. De que Dios es la fuente de todos los dones espirituales. ¿Sí? Todos ellos son dados por y son manifestaciones de la Trinidad de Dios. Fíjense. En primer lugar, ¿qué dice el versículo 4? ¿Hay diversidad de qué? De dones, pero el Espíritu, fíjense, Espíritu, ¿cuál espíritu? El Espíritu Santo, ¿verdad? Segundo lugar, bueno, antes de pasar al segundo, los corintios actuaban como si solo hubiera un don, ¿sí? El de las lenguas. Pablo dice, no, su unidad no reside en la posesión de un don común, sino en la posesión del Espíritu Santo, quien es la fuente de todos los dones. Y en segundo lugar, dice, ¿hay diversidad de qué? Pero el Señor es el mismo, ¿verdad? ¿Y quién es el Señor? ¿Sí? Pero el Señor es el mismo. Aquí el apóstol Pablo señala que existen diferencias de ministerios o servicios en la iglesia. No todos tenemos la misma obra, pero lo que tenemos en común es que todo lo que hacemos lo hacemos o debemos hacerlo para el mismo ¿qué? Señor. Y con la intención de servir a los demás, no a nosotros mismos. Y en tercer lugar, hay diversidad de operaciones, pero Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Pero Dios el Padre. Entonces vemos aquí,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, siempre la Trinidad trabaja ¿qué? En unidad. ¿Sí? La misma ¿qué? Voluntad. Así que aunque hay diversidad de actividades en cuanto a los dones espirituales, el mismo Dios quien capacita a cada creyente, ¿sí? Es el mismo Dios que capacita a cada creyente. ¿Sí? Si un don parece más exitoso, espectacular o poderoso que otro, no se debe a ninguna superioridad de quien lo posee, sino es Dios quien da ese poder. ¿Sí? Así que ahí tenemos dones, Espíritu Santo, ministerio, el Señor Jesús, operaciones, poder, capacidad, Dios el Padre. ¿Y qué dice ahí al terminar el versículo? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿Sí? Para provecho. ¿Qué es manifestación? ¿Qué es manifestar? Manifestar quiere decir dar a conocer. ¿Sí? Dar a conocer. Dar a conocer de forma clara o evidente. Para eso sirven los dones espirituales, ¿sí? Para hacer que el Espíritu Santo sea conocido de forma clara y evidente en la iglesia y en el mundo, ¿sí? Los dones manifiestan al Espíritu. El significado es lo opuesto de oculto o privado, ¿sí? Los dones espirituales nunca son dados para estar ocultos o para ser usados en privado. Son dados para manifestar al Espíritu Santo, o sea, para mostrar al Espíritu Santo. También son dados, como dice aquí, ¿para qué? Para provecho. ¿Qué significa provecho? Para provecho, para beneficio. Pero más que nada, la palabra aquí que se utiliza, de la cual se tradujo para provecho, literalmente quiere decir poner juntos. ¿Sí? También el término llegó a significar ayudar o conferir un beneficio o ser provechoso. En el contexto de este versículo, quiere decir ser de mutuo beneficio o provecho. ¿Sí? O sea que los dones espirituales están para ser de beneficio y de ayuda a la iglesia, al pueblo de Dios que Él une en su nombre. ¿Sí? Y algo, miren, un ejemplo, cuando nosotros nos ponemos en la mente hacer un trabajo, por ejemplo, una mujer que dice, voy a cocinar hoy este platillo, ¿sí? O un hombre que dice, hoy yo voy a construir una casita, ¿no? O algo. Miren, lo hermoso de eso es que en el momento que nos disponemos a hacer algo, ¿qué hace todos los miembros de nuestro cuerpo? Miren, se sincronizan de una manera tremenda, que todos empiezan a hacer los dedos, las manos, los pies, todos están, o sea, la mujer que está cocinando está con las manos acá, oliendo, probando, pero los miembros de su cuerpo están activos, ¿no? Para crear ese platillo, trabajando todos juntos, ¿sí?
de una forma increíble, ¿no? Y el que está construyendo también tiene su mente, sus ojos, todos sus miembros están funcionando juntos, ¿sí? Imagínense esa idea, pongan esa imagen en su mente. ¿Qué pasaría si la iglesia, todos los miembros trabajaran de igual manera? Lo que se podría hacer, ¿verdad? Cuando todos los miembros de la iglesia, ¿verdad?, están sincronizados con el propósito que se debe llevar a cabo y todos están haciendo cada uno su propia tarea. Y lo están haciendo sincronizadamente con todos los demás, sin pensar en decir, oh, el ojo es mejor que este dedito, o no, yo preferiría oír que caminar o hacer lo que otro miembro del cuerpo hace, ¿sí? No, en ese momento todos los miembros del cuerpo están funcionando juntamente, sincronizados para llevar a cabo la tarea. ¿Sí? Increíble, ¿no? Y de esa manera, ¿verdad?, es que Dios dio los dones, ¿sí?, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Y ya para terminar rápidamente, 4 bendiciones de la administración de dones. Cuando la iglesia ministra con sus dones, como debiera hacerlo, ese resultaría al menos en 4 bendiciones. Primero, los creyentes mismos recibirían gran bendición, tanto por ejercitar sus propios dones como por animar a otros a que ejerciten los suyos para su beneficio, ¿sí? Dios nunca tuvo la intención de que el ministerio de su iglesia lo llevara a cabo unos cuantos profesionales o algunos hombres especialmente talentosos, mientras que todos los demás solamente estén sentados y observando, ¿sí? Esa no fue la intención de Dios. Segunda, cuando todos hacen su parte en el ministerio de la iglesia, se forma un testimonio dinámico, con un poder y eficacia que no puede tener de otra manera, ¿sí? O sea, fíjense con qué eficacia puede el cuerpo humano trabajar, como en el ejemplo que les di de la mujer cocinando o del hombre construyendo, ¿sí? Y al mismo tiempo, cada miembro se anima al otro a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos participan en los resultados, ¿sí? Cuando Pedro predicó en Pentecostés, se salvaron 3,000 almas, como nos dice Hechos 2:41. Y cuando la iglesia de Jerusalén, incluidos muchos de los nuevos convertidos, comenzaron a usar de manera fiel y esforzada sus dones, dice el versículo 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando Pedro predicó, ¿se salvaron qué? 3,000. Pero cuando los nuevos creyentes y todos empezaron a utilizar sus dones, ¿qué dice? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Salvos, ¿sí? Porque todo el cuerpo de Cristo estaba trabajando, ¿sí? Tercero, cuando la iglesia ministra con sus dones, los líderes de Dios se manifiestan. Una iglesia que funciona fielmente, surge liderazgo espiritual, ¿sí? Un liderazgo capaz es esencial para que una iglesia funcione como debe, pero una iglesia fiel es también necesaria para proveer el ambiente, ¿sí?, en el que los líderes se puedan desarrollar y dirigir como deben. Los líderes de Dios no surgen ni se forman por asistir a seminarios de liderazgo montados, ¿verdad?, sobre bases mundanas, sino que Dios equipa a sus líderes cuando son salvos y cuando llegan a tener las calificaciones espirituales y morales que se forman por la obediencia a la palabra de Dios,
¿sí? Entonces su liderazgo funciona y se hace ¿qué? Evidente. Y por último, una iglesia que usa fielmente sus dones en el poder del Espíritu experimenta el gozo, en el poder del Espíritu. Experimenta el gozo de una gran unidad, amor y comunión en una forma que ninguna cantidad de habilidad, planificación o esfuerzo humano pudiera producir. ¿Sí? Como cuando la mujer termina su platillo, ¿verdad? Todo su cuerpo, por así decirlo, tiene la satisfacción de lo que hizo. ¿Sí o no? Todo su cuerpo se goza, ¿no? De lo que hizo. Lo mismo el que construye, cuando termina su construcción, se goza, ¿sí? Y se goza todo su cuerpo, no nomás alguna parte de su cuerpo, ¿sí? O sea que todos reciben esa experiencia de haber logrado algo. ¿Amén? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Me preguntas? Como les decía, ya hasta se me olvidó, ya tengo rato que no uso ese dicho que o quedó bien explicado o no me entendía. O quedó bien explicado o no me entendieron. Si no hay preguntas. Bueno, pues vamos a ponernos de pie. Vamos a ser despedidos de la escuela dominical, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual no solamente nos alimenta, sino también nos edifica, Señor.